En Salmos 105, dice la palabra del Señor, la vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de sus juicios, de su boca, oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Acá nos dice el Salmo, el salmista nos anima a buscar y alabar al Señor, porque dice, alabad a Jehová, invocad su nombre. Sabemos que cuando invocamos el nombre de Jehová, enfrentamos cualquier situación, como la que enfrentó David. David, cuando fue a pelear con Goliat, sabemos que era un muchacho, dice la Biblia, de buen parecer, rubio, dice la palabra, que todos cuando David fue a Israel a pelear con Goliat, sabemos todos que todos tenían miedo que David iba a fracasar, que no podía y demás. Pero cuando David fue a pelear con Goliat, Saúl fue y le preparó una armadura. Dice que estaba con la coraza, tenía toda una armadura que le habían preparado. Y dice la palabra que él fue a probar la vestidura. Probando la vestidura, dice que se despojó de la vestidura, la sacó. Dice que no podía resistirse a la armadura porque no era de él, porque nunca había tenido esa armadura. Y yendo perdón que me estoy poniendo un poquito nervioso, yendo a verlo al Goliat, tenían todos miedo que iban a fracasar. Y yendo a ver a Goliat venía, era un tipo, dice, muy grande, Goliat era de guerra. Dice la palabra que medía 6 codos, y era un tipo enorme, grande, y David era de estatura chiquita, era muy chico. Y cuando David venía, se encontraron junto con Goliat, y Goliat lo miraba y se reía, porque cuando David lo fue a ver, cuando se despojó de toda la vestidura que tenía, ¿qué hizo? Se llevó la onda, sacó 5 piedras y llevó el cayado. El cayado, ¿qué es lo que se identifica? ¿Qué es lo que es? Es Jesús el cayado. Así que cuando él fue y lo ve Goliat y le dice, como queriendo decir, se ríe, ¿acaso soy perro que vienes contra mí con piedra y palos? Y ahí fue que David le dice, no vengo ante ti ni con espada, ni lanza, ni jabalina, porque era lo que tenía Goliat. Yo vengo ante ti en el nombre de Jesús, te vengo a derribar. Enfurecido, lo maldice Goliat y le dice, te maldigo a ti y a tus dioses. Maldiciéndolo, se enfureció Goliat. Enfrentándose, David era un tipo chiquito, era un joven. Y ahí en esa situación, peleándose y eso, David agarra la onda esa y le tira con una piedra, semejante tipo, un tipo de guerra, que era un fariseo que era tremendo, nadie podía con él. Era algo tremendo lo que era el fariseo ese, pegándole él con la onda y con la piedra, lo derriba el fariseo. Y nos dice que con la fe que tenía Goliat era tremenda. Nos dice acá la palabra que la victoria de David sobre Goliat se produjo como resultado de su fe con Dios que ya había sido procurada en su vida. Se pueden identificar 5 factores específicos que resultan su triunfo. 1. David tenía un corazón para Dios. Sabemos que David era el único varón que era conforme al corazón de Dios. Que decía que él buscaba al Señor y su rostro continuamente. David tenía un fabuloso y profundo interés que el honor y la reputación del Señor de Israel. Él reconoció que Goliat estaba desafiando no solo a los ejércitos de Israel, sino al Señor Dios mismo. La confianza de David
en Dios para lograr la victoria a Goliat y los fariseos. El Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él. Cada vez que los hijos de Dios enfrentan problemas y situaciones aparentemente insuperables, pueden vencer a esos gigantes si ejercitan la fe con Dios y dependen del poder del Espíritu Santo. Acá nos dice que tenemos que tener la fe. Hoy tenemos que ser un David más, como era él, conforme al corazón de Dios. Así que yo los animo que tengan fe, que no decaigan de su fe, que la activen hoy en el nombre de Jesús. Declaramos hoy cielos abiertos sobre cada oyente y que tengamos la fe que tuvo David, que fue a enfrentarlo a ese Goliat, a ese hombre de guerra, sin lanza, sin espada y sin jabalina. Fue con solo una piedra, pero ¿cómo es que tiró en la piedra? En el nombre de Jesús. Así que hoy, como dice el Salmo, alabad a Jehová e invocad su nombre. Tenemos que invocar a Jehová ante cualquier problema, ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia. No tenemos que temer. ¿Por qué? Porque invocamos al nombre de Jehová, y cuando invocamos al nombre de Jehová sabemos que vencemos. No tenemos que temer. En la Biblia dice, no temas 365 veces. No es casualidad que 365 veces no temas. Así que Dios nos dice que todos los días no debemos de temer, porque todos los días nos dice, no temas, yo estoy contigo, yo soy el que te sostiene de tu mano derecha y el que te ayuda. Estamos de vuelta, estamos esperando a Chino. Ahí volvimos. Volvimos. Bueno, les decía que tenemos que tener la fe que tenía David. David era un hombre que era conforme al corazón de Dios. Era un hombre que continuamente buscaba de Dios, era un hombre que le temía a Dios, por eso dice que era conforme al corazón de Dios. Era un tipo, David, que le temía a Dios, continuamente dice la Escritura que buscaba el rostro del Señor, continuamente estaba buscando del Señor. Así que yo hoy les animo a que sean también ustedes un David, que tengan la fe que tuvo David, que no fue ni con lanza, ni con espada, ni con jabalina, sino que fue en el nombre de Jesús y derrotó a ese Goliat, perdón. Así que hoy si nosotros enfrentamos un Goliat como esos, no tenemos que temer. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús, el Señor, está con nosotros, no nos dejará ni nos desamparará jamás. Él prometió estar con nosotros hasta el fin, y hoy declaramos y decretamos que Jesús no nos va a desamparar, sí nosotros a Él, pero Él a nosotros no. Así que hoy quería compartirle también otra palabrita, o sea, que dice también con el tema del mismo salmo cantadles salmos, alabad todas sus maravillas, gloriad su santo nombre. En el Salmo 111 nos dice: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que lo temen. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Así que Jesús siempre permanece con nosotros, va a estar, y no hay que temer. Tenemos que tener la fe que tuvo David. Más adelante dice: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Tenemos que acordarnos de las maravillas que hizo Jesús por nosotros, que fue a entregar a su Hijo a precio de cruz con nosotros. Dice en Romanos 10, 9, 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy tenemos que confiar y saber que Jesús está con nosotros y que nos levantó de los muertos. Pero decía recién que si creyeres en tu corazón, tenemos que pronunciar y creer que Jesús nos levantó de los muertos. Por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, tenemos que creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Jesús nos redimió, nos salvó, y hoy estamos acá para adorarlo y bendecirlo. Así que no me quiero extender mucho, y esas son mis palabritas. Los bendigo, que la paz del Señor sea con vosotros. Y bueno, gracias por la oportunidad, y le damos la oportunidad a otro joven. Amén.